Tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. A la reina Esther se le pidió que hiciera algo muy difícil para ayudar a liberar a su pueblo y salvar al rey de las artimañas de Amán. Lo más probable es que ella no tuviera deseo de estar en la situación desafiante en que Dios la había puesto. Ella no lo planeó ni lo pensó, pero se encontró ahí y era una decisión de ella en ese momento: o caminaba por voluntad de Dios o por la propia. Probablemente en su humanidad no quería esa responsabilidad. Ella llegó a ser reina, llegó a esa posición con muchos honores y con mucha fiesta y con mucho reconocimiento del rey, pero no era solo entrar en el aposento del rey, no era solamente tener los beneficios de reina. Es que era un momento en que fue puesta en una situación donde tenía que asumir una responsabilidad. Y tal vez ella no desearía haber corrido el riesgo del daño personal que sabía que podría acontecerle. Esther era una joven doncella con toda su vida por delante. Dejando atrás sus sueños, se le solicitó que siguiera las instrucciones del Señor, que parecían bien peligrosas. Ella dejó de ser esa joven que pronto estuviera pensando en cosas muy distintas a ser una reina, a tener una responsabilidad, a estar lidiando con un enemigo llamado Amán, que tipifica al diablo, y que encima de eso tuviera que incluso hasta defender al mismo rey. Esther sabía que a menos que Dios le diera favor, la ley la iba a condenar y el dictamen del rey la mataría. Pero ella se jugó el todo por el todo para obedecer la voluntad de Dios. No razonó ni siquiera que su esposo era un rey pagano. No razonó según lo que la costumbre podría decir o aún su vida podría representar. Simplemente Dios la puso ahí con un objetivo, y no era vestir vestidos reales, no era ceñirse una corona o tener un rey en sus aposentos con quien pudiera intimidar. Su objetivo iba más allá de lo que la realidad humana pudiera contemplar. Lo importante es que ella entendió el propósito y fue valiente para asumir el reto. Ese es el corazón que Dios está buscando en los hijos de Dios. En momentos en los que Él nos pone, circunstancias en las que nos toca enfrentar, lugares, personas con las cuales nos toca lidiar, y que muchas veces nosotros no queremos estar ahí, no queremos hacer las cosas, queremos obviar el problema, queremos hacernos ajenos a lo que está pasando simplemente porque no queremos un problema. Pero ese no es la condición del corazón de un hijo de Dios, porque nosotros hemos venido a esta tierra con el propósito de ser instrumentos de Dios para salvar, para liberar y también para juzgar, porque nosotros somos jueces en esta tierra. Obviamente tenemos que tener la autoridad de poder hacerlo, porque Romanos dice que no juzguemos lo que nosotros mismos hacemos, pero también la palabra dice que nosotros hemos sido puestos como jueces en esta tierra, porque nosotros estamos dirigidos por el juez de jueces y el Señor de señores. Mardoqueo, que le estaba hablando a Esther de su propósito en el palacio, le dijo que no debía guardar silencio, que si lo hacía, el pueblo podía ser salvado por medio de otra persona levantada por Dios, pero que ella iba a perecer. Le recordó que quizás había sido llamada al reino precisamente para esa misión. En ese momento, Dios nos coloca a todos a propósito en lugares específicos, en determinados marcos de tiempo y espacio. Incluso, ¿quieres que te diga una cosa? Hasta para desnudar los corazones de aquellos que andan camuflados en medio de sus apariencias y de su supuesta santidad o su supuesto sometimiento a Dios. Y es allí donde esas veces no lo entendemos, e incluso ese nuevo lugar, esa nueva comunión con esas personas, ese nuevo sitio que ocupamos nos puede provocar tormento y dolor. Hay personas que pasan sus vidas enteras sin ver las maravillas de Dios porque ellas mismas escogen su propio destino, sus caminos o su forma de llevar su vida, según le dicta sus patrones, el ego, las pasiones, los deseos, lo que quiere lograr para sí mismo, sin contar que nosotros vinimos, vuelvo y repito, a esta tierra a cumplir una misión. Seguir a Dios requiere sacrificio y estar incómodo.
sabiendo que cuando decidimos por Él es con todo, no a medias. Es una determinación radical, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión y no podemos servir a dos señores. Si se le sirve a Satanás, no es nada lo que tendríamos que cambiar, pero servirle a Dios implica cambios radicales y hechos verdaderos en nuestro camino con Él. No podemos seguir viviendo la misma vida antes de Cristo que después de Cristo. Esther llegó al punto de estar dispuesta aún a morir si fuera necesario para hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Su expresión fue: si perezco, que perezca. Es una determinación que muy pocos están dispuestos a tomar, perder su vida para ganar la eterna. Por eso son muchos, y lo hago enfáticamente, los llamados, y pocos, enfatizando pocos, los escogidos. Para ser escogidos requiere fidelidad, obediencia, salir de la oscuridad, que en una sola palabra se podría llamar determinación, y caminar por lo que Dios te dice y no por lo que los demás quieren que tú hagas. Gracias al sacrificio y al valiente paso de fe que tuvo Esther, Dios la usó para salvar el reinado de su esposo y una nación entera. Claro está que el rey Asuero tuvo una actitud de humildad y le entregó a Esther la autoridad para disponerlo todo conforme Dios le había mostrado. ¿Y por qué Asuero se humilló? Porque Asuero fue el que ocasionó toda esa situación, porque fue engañado por Amán. Los hombres, las personas que viven engañados por el enemigo siempre van a ocasionar dificultades, divisiones, contiendas, problemas, situaciones. Pero cuando la persona reconoce sus errores, hay la posibilidad de que se puedan arreglar las cosas. Asuero reconoció que él, siendo rey, puso en riesgo su reinado, puso en riesgo a la reina, puso en riesgo un pueblo entero, y por eso, reconociendo que Esther era una mujer entregada a Dios y que hacía su voluntad, le entregó el anillo de sellar, que representa la autoridad para que ella tomara la situación por cuenta propia, decretara lo que tendría que suceder y no lo que Amán ya había diseñado para ellos, para el pueblo de Israel. Entonces vemos cómo Esther, al recibir la autoridad para disponerlo todo conforme Dios le había mostrado, a pesar de ser este hombre un rey pagano y de haber tomado malas y peligrosas decisiones, Esther fue bendecida dentro de la voluntad de Dios, de lo que podría haber sido para ella algo muy peligroso, pero que Dios al final respaldó. La voluntad de Dios no siempre es fácil obedecerla, pero vale la pena de cualquier sacrificio que requiera, porque finalmente te lleva a un resultado feliz. Nuestra misión como hijos y siervos de Dios es cumplir el plan de Él, no el nuestro. No vivimos para satisfacer nuestras emociones y deseos. Fuimos creados con un propósito, fuimos creados para cumplir un deseo divino en esta tierra. Somos seres que debemos impactar este mundo. Si no es así, ¿para qué estar aquí? Hoy, después de muchas experiencias que para mi carne y el mundo entero podrían ser difíciles de aceptar y manejar, puedo decir que es mejor caminar en la voluntad de Dios antes que en la mía, porque ella siempre es buena, agradable y perfecta. Y en medio de todo he podido ver cómo me ha respaldado y recompensado. Muchas veces las situaciones te llevan en la carne a que quieres hacer muchas cosas y quieres salir y decirle a las personas unas cuantas verdades, o quieres manejar las cosas a tu manera, a tu amaño y a tu antojo. Pero yo he aprendido que hacer la voluntad de Dios te bendice más que tú trates de bendecirte por sí mismo. Podré estar recogiendo un día lo que pensé por mi humanidad, que nunca sucedería, pero yo sé que lo voy a recoger. Como Esther, hoy decide hacer la voluntad de Dios y ser un instrumento en sus manos para transformar los ambientes, los corazones de aquellos que anhelan y se disponen a ese cambio. Que el Señor te dé la fuerza y valentía de Esther, donde estés dispuesto o dispuesta a perecer si es necesario con tal de cumplir su voluntad. Esto te traerá las más grandes e insospechadas bendiciones, y tu postrer estado como recompensa demostrará quién es tu Dios, quién es quién. Que Dios te bendiga.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché.